Buen día. La Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Internacional agradece que nos acompañen en esta cuarta actividad de nuestra Semana de la Diáspora UCR 2023, Internacionalizando la Academia, tejiendo redes de conocimiento y colaboración. Mi nombre es José Francisco Navarro Hicado, ex becario y docente de la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica, y realicé un doctorado en Administración de Negocios con especialización en Mercadeo en la Universidad de Chile. El día de hoy les acompañaré en el conversatorio denominado Conectando Fronteras, el crecimiento inteligente y la innovación al servicio de la sociedad. A continuación me gustaría presentar al doctor Eduardo Torres Moraga. Él es doctor en gestión con especialidad en marketing de la Universidad de Zaragoza, en España, profesor asociado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Actualmente es director del Magíster en Marketing y del Diploma en Gestión de Servicios de la Universidad de Chile. Ha sido director del Departamento de Administración y del Magíster en Administración, MBA, de la misma universidad. Es asesor de empresas en el área de marketing y además es especialista en el manejo de inteligencia artificial dentro de la educación superior. Sus investigaciones científicas en el área de marketing han sido publicadas en diferentes journals internacionales de alto impacto, tales como Journal of Business Research, The Service Industries Journal, Journal of Destination Marketing and Management, Journal of Hospitality and Tourism Management, Sustainable Production and Consumption, Review of Managerial Science, British Food Journal, Internet Research, Journal of Business and Industrial Marketing, entre otros. Como parte de su participación, nos compartirá desde su perspectiva la internacionalización como herramienta en el mercadeo y el impacto de la producción académica en la construcción de satisfacción en el consumidor. Don Eduardo, Hola, buenas. muchas gracias Francisco por la presentación y muchas gracias a la universidad por haberme invitado. Pero la verdad que las preguntas que se plantean o temas que se plantean son de mucho interés. Bueno, primero quería comentar que sin lugar a duda las empresas multinacionales tienen bastante importancia en todos nuestros países, especialmente ellos lo que buscan es generar nuevos mercados, buscar nuevos mercados, pero el problema que tienen es que muchas veces no logran entender cuál es la cultura de cada uno de nuestros países. Quizás también podemos entender la diferencia que puede existir entre Argentina y Chile, siento que estamos prácticamente al lado, y la gran diferencia que pudiera existir entre México y Argentina y Chile, aunque para otros hemisferios nos parecemos mucho, no tenemos, o sea, tenemos algunas diferencias. No es como las empresas multilatinas entienden un poco más esta diferencia. Por lo tanto, dicho esto, es súper importante, es muy importante que por lo tanto exista conocimiento que pueda ser compartido y se existan diferencias en estas investigaciones que se puedan desarrollar entre diferentes países, entre, por ejemplo, Costa Rica y Chile, porque eso va a permitir conocer las diferencias en, en cuanto al consumo, diferencias conductuales, de valóricas que pudieran existir entre una cultura y otra, para que éstas puedan ser transmitidas a estas empresas multinacionales y puedan adecuar mejor sus productos y servicios. En el caso de las multilatinas lo entienden un poco mejor, se crecen, pero crecen dentro del mismo hemisferio, se mueven dentro de, de América y Estados Unidos incluso, entendiendo bien nuestra diferencia. Estas cosas, estos temas de la investigación, esto que debemos comenzar a hacer con más fuerza, de unirnos para generar investigación comparativa, es de suma importancia al punto que existen empresas, por ejemplo, japonesas que tienen automóviles en nuestros países y prefieren enviar publicidades o más bien eh, tipo de merchandising muy adecuado pensando como ellos creen que somos, porque no nos permiten ni siquiera nosotros poder poner mano en eso, porque tampoco creen en nuestras capacidades, porque creen que no tenemos ningún tipo de información, ningún tipo de investigación que permita avalar los, las sugerencias que los ejecutivos desde Chile le hacen a ellos. Por lo tanto, ellos envían muchas veces paquetes para llegar y publicitarios, por ejemplo, o de gestión, pues, de marketing, tal como ellos lo creen
y prefieren muchas veces no ser tan efectivos, eh, pero por lo menos saben que las ventas las pueden asegurar y han tenido en cierta manera alguna razón. Por eso es tan importante que nosotros nos unamos entre universidades a hacer investigación, tanto en conclusión, tanto a nivel teórico, como también las implicaciones prácticas que estas pueden tener para que estas empresas puedan entrar con más información a nuestros países. Eh, Desde el punto de vista de lo que se busca aquí, sin lugar a duda, es que uno pueda entender por qué o qué hace que el consumidor pueda generar más satisfacción en su transacción con las empresas. Bueno, esta satisfacción, sin lugar a duda, ha sido el centro de las investigaciones por mucho tiempo. Es decir, nosotros si hacemos investigación conjunta, sería muy interesante entender por qué el consumidor, algunas variables, por ejemplo, en Chile, son más relevantes o menos relevantes que aquello que pudiera existir en Costa Rica. ¿Cuáles son las diferencias? Aunque hoy en día la variable de satisfacción no sea tan considerada en los estudios científicos, eh, sigue siendo un gran enigma para la parte más práctica, ¿cierto? Una pregunta tan simple como la que acabo de hacer o un cuestionamiento que acabo de plantear. ¿Cómo, cómo podríamos, Costa Rica, por ejemplo, serían los estímulos que podrían hacer que el consumidor sienta más satisfacción a través de la compra del producto o servicio que la que fuera en Chile? Esa pregunta que pudiera ser tan simple, no existe una investigación, tan simple como es. Aunque hoy hablar de satisfacción puramente como centro de investigación pudiera ser no de interés científico a nivel internacional, porque es una variable bastante agotada, sin embargo, no existen investigaciones que respondan a esa pregunta tan simple. Por lo tanto, eso involucra que tenemos que hacer redes de investigación conjunta y atrevernos a dar respuestas que no están, por supuesto, analizadas. Si bien se sabe que la satisfacción es una variable que es multi digamos, con multiefecto, se sabe, por ejemplo, que hay factores como la calidad versus la expectativa, la satisfacción, perdón, la calidad del servicio, que son la expectativa la que genera la satisfacción, que también está el valor percibido, que está la familiaridad, que hay factores, por ejemplo, como más relacionados con las personas, como la identificación, como la self-expressive, ¿cierto? Como la inner self o social self, que son variables que se han analizado a nivel internacional en muy buenas revistas de muy buen impacto, determinando, ¿cierto?, de qué forma mi autoexpresión, de qué manera cómo yo me quiero ver frente a la sociedad, cómo yo me identifico con la marca, cómo la marca me es familiar, van determinando esta satisfacción. Como variable de la cual estamos hablando ahora, o me toca hablar, sin lugar a duda, las repercusiones que tiene la satisfacción son muy importantes. Eh, si uno va a la teoría de Commitment Trust, ¿cierto? Uno puede hacer una seguidilla de cadena explicativa, la cual determina que esta satisfacción que ha sido generada por todos estos variables que hemos comentado recién, como la autoexpresión, la identificación, la calidad del servicio, la familiaridad, el valor percibido, esta lleva a una confianza, ¿cierto? Una confianza que puede estar construida multivariable, con distintos factores, ¿cierto? La cual lleva un compromiso que puede ser calculado y afectivo, y esto finalmente lleva a lo que a nosotros más nos importa, ¿cierto? Que es cómo lograr la calidad, la lealtad del cliente, perdón, cómo lograr el word of mouth, ¿cierto? La comunicación boca a oído, boca a boca, cómo lograr que el consumidor pueda incluso ser un customer citizenship behavior, tener una conducta ciudadana, e incluso hoy día se está hablando mucho de lograr un patrón de consumo, ¿cierto? Es decir, hasta qué punto el consumidor ya no es leal simplemente, sino que va generando un patrón de consumo futuro que es una especie de convicción actitudinal. Por lo tanto, la satisfacción, si bien es cierto, y con esto creo que ya podría ir cerrando mi parte, para luego darle que pueda hablarnos un poco Isabel, eh, la satisfacción es extremadamente importante, es lo que todos queremos lograr en nuestras empresas por todo lo que provoca y genera en los consumidores y que son aspectos
de iniciación rentable para las empresas. Saber que un consumidor puede llegar a tener un patronage intention, un patrón de consumo futuro seguro, podría incluso tener impactos importantes sobre los cálculos financieros futuros, porque podríamos de alguna manera resguardar o asegurarnos que en el futuro los consumidores, qué cantidad de consumidores va a comprar y cuánto va a comprar. Y por lo tanto, podríamos asegurarnos una rentabilidad mínima, ¿cierto? Eh, Dicho eso, y concluyendo, por lo tanto, esta satisfacción es algo que debemos nosotros estudiar, la más, ¿ya? Porque no existen estudios muy acabados que se hagan en conjunto. Por lo tanto, las cooperaciones que podamos lograr entre la Universidad de Costa Rica con la Universidad de Chile o cualquier otra universidad que se quiera unir en el futuro es extremadamente importante para dar respuesta a qué factores son la que es nuestra cultura y diferencias entre una y otra pueden provocar esta satisfacción. No, definitivamente agradecer esas palabras porque efectivamente hay espacio, ¿verdad? Para mayor investigación, hay espacio para agregar más conocimiento y que nazca precisamente desde el seno de nuestros países, desde Latinoamérica, con una finalidad de entender mejor a nuestro propio consumidor y que nuestras compañías, nuestros gobiernos en fin, todo lo que tenga que ver con Latinoamérica puede enriquecerse de este tipo de investigaciones, especialmente en una era en la que estamos siendo bombardeados por información, ¿verdad? Nuestros jóvenes y todos en general en nuestros países tienen acceso a información expedita y en amplísima cantidad y por lo tanto la satisfacción puede ser la diferencia entre que ese consumidor me cambie o continúe con nosotros. Entonces, bueno, no, muchísimas gracias, doctor Torres, por esta participación inicial. Y también, pues, nos acompaña el día de hoy la magíster Isabel Pereira Piedra, máster en Administración de Proyectos, licenciada en Contaduría Pública y Administración Financiera. Fue directora financiera de la Universidad de Costa Rica, socia consultora de JIEP Centroamericana y directora ejecutiva de Fundatec. Ha sido auditora del PNUD en proyectos de ejecución de fondo y asesora interna y externa de empresas privadas y públicas costarricenses. Auditora externa en Deloitte con participación en las auditorías financieras de los bancos del Estado, como el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, el Banco Popular y el Banco Crédito Agrícola de Cartago. En la Caja Costarricense del Seguro Social, Monsanto, Incelsa Standard, entre otros. Auditora externa en JIP Centroamericana, que es un emprendimiento propio de asociaciones solidaristas, empresas de seguros, turísticas, industriales y agrícolas de nuestro país. Además, instructora nacional e internacional en normas internacionales de información financiera en instituciones como la Contraloría General de la República, el Poder Judicial, Procter Gamble, Colegio de Contadores Públicos y Colegio de Contadores Privados, la Intendencia de Entidades Financieras y Seguros del Ecuador, miembro del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, del Project Management Institute, PMI, del International Project Management Association, IPMA, y de la Asociación de Dirección de Proyectos de Costa Rica, ADIPRO. Es integrante del Comité Técnico Consultivo del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica en 2 periodos, certificada en NIF y NIAS y en Resolución Alterna de Conflictos. Profesora universitaria de la Universidad de Costa Rica, del Tecnológico de Costa Rica y de la Universidad Estatal a Distancia. Autora del libro de Contabilidad 2 como instrumento de control y base para la toma de decisiones gerenciales de la UNED. Actualmente investigadora y aspirante a doctora en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada, en España. En proceso de publicación de artículos y ponente en congresos internacionales académicos como el HICSS, el EGPA y el JIFFI. Isabel, bienvenida. Muchas gracias, Francisco y don Eduardo. De verdad que un placer compartir con ustedes este espacio tan interesante. En realidad yo le decía
a Carol y a los compañeros de la Oficina de Asuntos Internacionales que me encanta que nos hayan abierto la posibilidad a nosotros, los de las ciencias económicas, Ujú. también a expresarnos y a que la gente conozca todo lo maravilloso que hacemos. Porque, como le decía yo a mis alumnos en el Tecnológico de Biotecnología, que ellos son científicos puros, ¿verdad? Yo les decía, es que la administración es una ciencia y es un arte. Y es por esa gran diferencia que para nosotros el desarrollarnos en nuestras áreas, investigar en nuestras áreas, no es que sea tan, no es que tampoco desmerite las publicaciones de la gente meramente científica, pero sin embargo, la combinación de factores o variables cualitativas con cuantitativas no es para nada sencillo e implica que nosotros nos involucremos realmente con muchísimas áreas adicionales a las que nosotros normalmente trabajamos. Algo que me gustaría a mí, como empezar en esta disertación y tratando de abarcar lo que Carol me pedía y que también es muy importante porque yo estoy acá del otro lado, ¿verdad? Ya esperando poco, ya espero en pocos meses, si Dios lo permite, ya poder eh, estar ya con mi título de doctorado, pero aquí estoy en este momento, como me notarán, no solamente transpirando por el calor, sino por todo el proceso en el que estoy, escritura de tesis, esperando respuestas de las revistas, etcétera. Entonces, yo sí quería como iniciar con una frase muy importante que me surgió cuando precisamente estaba pensando de qué hablar. Y decía, bueno, quise, y la tengo por aquí escrita, que dice, la investigación en economía y negocios no trata solo de indagar y descubrir nuevas teorías, se trata también de que éstas sean útiles para nuestras organizaciones. Y yo creo que eso es lo que resume la importancia de lo que yo estoy formándome y aprendiendo y que he crecido muchísimo gracias a mi director, don Manuel Pedro Rodríguez, y a mi tutora Laura Alcaide, que son las dos personas que me están apoyando por acá, y que es lo que, por supuesto, con toda emoción ya quiero llevar a mi país. Para compartirlo con los compañeros, que gracias a Dios, como ya está Francisco por allá y otros compañeros, poderlo compartir con ellos y que hagamos de nuestros estudiantes, les sembremos esa semillita que no hay mucho en nuestro país. Digamos, nuestros estudiantes normalmente, o el enfoque que tenemos en América Latina es un enfoque más profesionista, más hacia preparar a nuestro, o por lo menos en Costa Rica sucede mucho más a preparar a nuestros estudiantes para que vayan, trabajen en las organizaciones o algunos tengan emprendimientos, pero no damos mucho, no se le está dando todavía mucho énfasis a la parte de la investigación académica. Entonces, pero sabemos, porque lo sé en las aulas y probablemente tanto don Eduardo como Francisco lo hayan experimentado, hay algunos estudiantes que lo que tienen la chispa no es necesariamente de trabajar en las organizaciones, sino de investigar. Ellos quieren ir más allá en las cosas de nuestra carrera. Entonces, creo que tenemos un reto interesante ahí. ¿Qué retos he tenido? Bueno, imagínense que empecé el doctorado en el 2020 y tenían un mes y medio de estar acá cuando se nos vino la pandemia. Mi investigación original en realidad estaba basada en un cuestionario de recolección de información a todos los ayuntamientos del mundo, en realidad de todas las ciudades inteligentes del mundo. Y ahorita luego les hablaré un poquito sobre la investigación que estoy realizando. Y entonces, pues viene toda esta situación que realmente ojalá hubiera sido los 2 meses y medio de pandemia, después toques de queda, cierres perimetrales, limitaciones, no pudimos circular la encuesta en el primer año. Entonces, han sido una de retos ¿qué es lo que quiero aquí transmitir? Estos retos precisamente es lo que nos hace más fuerte, porque precisamente en el campo de la investigación, si hay algo que tenemos que tener es mucha inteligencia emocional. Muchísima inteligencia emocional porque es un trabajo muy individual donde básicamente estamos como de la mano con nuestros directores y tutores, pero es un trabajo donde nosotros nos autogestionamos, vamos hacia adelante. Entonces, ¿para qué? Porque lo que queremos es precisamente dar resultados que pues nos permitan de una u otra manera aportar.
empieza todo ese proceso donde uno empieza a conocer absolutamente de todo, ¿verdad? En el área de investigación, porque, como les decía, al nosotros estar en procesos más incipientes con nuestros estudiantes, vienen una serie de cosas que vienen a alimentarnos montones precisamente para poder nosotros estar, estar ya después retroalimentando todo esto en las aulas. ¿Cuál ha sido la experiencia? Bueno, como les decía, llena de situaciones, pero también esto no es solamente un intercambio académico. Lo importante de la internacionalización es que es un intercambio también cultural, de conocimiento, donde nosotros transmitimos la cultura de nuestros países y aprendemos montones de todos los compañeros que tenemos del país, en este caso que estoy de España, ¿verdad? Pero también de toda Europa, América Latina, etcétera. Entonces aprendemos muchísimo. Entonces hay un intercambio cultural importantísimo que realmente viene a surgir en futuras investigaciones conjuntas. Yo lo que veo aquí es una oportunidad importantísima de crear redes de investigación conjuntas multidisciplinares, ya ni siquiera solamente entre nosotros los de negocios, ¿verdad? Sino multidisciplinares que nos van a permitir América Latina explotar como debemos de explotar, ¿verdad? Porque tenemos un potencial grandísimo, pero ahora que hablaba don Eduardo, precisamente en cierto momento que él mencionaba de que precisamente el asunto es que no se fijan mucho en nosotros, no creen mucho en nosotros ni en nuestras potencialidades, ¿verdad? Y entonces es precisamente eso lo que nos toca a nosotros y abrir esas puertas para que precisamente se den cuenta de aquí estamos y de que somos capaces de hacer, digamos, muchísimas cosas muy bien hechas, ¿verdad? Entonces, como les decía, esas convivencias, oportunidades, bueno, ya mencioné algunas, pero quisiera también dentro de esas mencionar la posibilidad de ya de participar en congresos más académicos de alto nivel. He tenido esa oportunidad y eso es muy importante porque entonces ya yo me veo allá que podamos organizar entre varias universidades de América Latina congresos académicos de alto nivel, que la gente de Europa venga a América, ¿verdad? Venga a América a un congreso nuestro, pero a un congreso realmente con la rigurosidad académica que tienen estos, donde realmente uno no es presenta una ponencia, uno presenta un artículo, presenta realmente un artículo casi, es lo que presenta en un congreso de estos, y entonces esa parte siento yo que tenemos muchísimo camino que recorrer, pero muchísimas oportunidades, eso es lo más importante. No es lo que nos falte de recorrer, sino las oportunidades que tenemos. También he tenido la oportunidad de compartir con investigadores muy relevantes sobre mi tema de investigación, entonces poder conocerlos, platicar con ellos, ver sus visiones y pues retroalimentarme también de ellos. Yo creo que aquí surge, porque realmente es así, redes de contactos permanentes con las universidades realmente de todo el mundo, porque al estar, es una ventaja que tiene, acá viene muchísima gente, en la Universidad de Granada viene muchísima gente de todo el mundo, entonces conoces a la gente de muchos lugares y entonces eso nos va a permitir también eso. Y también yo que visualizo futuro, intercambios internacionales de nuestros profesores con los profesores de esas universidades y de nuestros alumnos con los alumnos de esas universidades. De manera que todo esto que estamos haciendo se haga muy grande, o sea, porque precisamente para eso es que nos dieron esta gran oportunidad. Como ahora sí quisiera, porque el tiempo se va muy rápido, ¿verdad? Hablarles un poquito de mi tema de investigación. Yo estoy investigando el tema de las ciudades inteligentes, Smart City, ¿verdad? Y queremos hacer una mezcla muy interesante porque, como ustedes se dieron tal vez cuenta, yo soy más del área de finanzas y contaduría pública, ¿verdad? Y esa es, pero siempre me gusta mucho aprender de todo, ¿verdad? Y como nuestra carrera es tan versátil, he querido mezclar mi tema de investigación de manera que podamos medir el impacto económico, pero también el impacto social que tiene el concepto del desarrollo de ciudades inteligentes. Hoy por hoy todavía las investigaciones, no hay una definición única de ciudades inteligentes. Podemos encontrar en estudios que han hecho en investigaciones previas más o menos unas 50 investigaciones donde hay puntos de coincidencia, pero sí podemos decir que dentro de lo más
notable es que las ciudades inteligentes tienen tres grandes ejes, que son las personas, las instituciones y la tecnología. Y giran sobre esos tres grandes ejes, hay seis dimensiones muy importantes, que es la inteligencia de gobierno, ¿verdad? La inteligencia económica, la inteligencia de las personas, de calidad de vida, de movilidad y de ambiente. Entonces, cuando yo empiezo a profundizar en este proceso, yo digo, bueno, es que aquí esto va a ser un tema inacabable donde podemos involucrar, hacer grupos multidisciplinarios en nuestra universidad y no solamente en nuestra universidad, sino también hacia lo externo. ¿Por qué? Porque yo sí creo que tenemos que dar mucho a conocer, nuestras investigaciones tienen que dar mucho a conocer lo que hacemos en América Latina. Porque como mencionaba muy bien don Eduardo, hay muchos puntos que no están todavía, que no hay, que vamos desarrollándonos los diferentes países, pero no existen. Y la idea, como diríamos nosotros, no es inventar el agua tibia, sino es que las experiencias previas que tenemos en nuestros países puedan servir a países que ya van, digamos, los que vamos atrás podamos copiar de los que van más adelante y así sucesivamente, y toda América Latina puede ir desarrollándonos. Y es ahí donde yo veo que es el gran compromiso que nosotros tenemos en este proceso en el que estamos de investigación, ¿verdad? Donde precisamente la gran oportunidad es encadenamientos, universidades, encadenamientos, investigadores, encadenamientos con el cliente, con el usuario de los servicios públicos, con el usuario, con el cliente de nuestras organizaciones privadas, Ujú. donde ya nosotros no estemos ellos allá y nosotros acá, sino precisamente trabajando todos en conjunto para precisamente poder realmente que nuestras investigaciones lleguen al punto donde deben de llegar. ¿Por qué muchas veces se nos critica las investigaciones? Porque son muy teóricas. Y sí, claro, siempre hay teoría y también nuestra carrera tiene grandes teorías muy importantes, pero la gente necesita también que eso baje a las organizaciones, que baje a las instituciones. ¿Para qué? Para que ellos vean precisamente la importancia de lo que nosotros hacemos. Entonces, para resumir, Ujú. ¿por qué la internacionalización es importante? Es importante porque nos abre, además de fronteras visibles o terrestres, fronteras mentales. Y eso es lo que nosotros tenemos que precisamente transmitirle a nuestros muchachos. ¿Para qué? Para que precisamente en nuestro continente explote, como digo yo, porque tenemos un potencial grandísimo, pero que lamentablemente, como decía don Eduardo, todavía no reconocido acá al otro lado del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ven tal vez nuestros casos con la importancia y nosotros también como América tenemos bastante que mostrarle al mundo de todas nuestras experiencias exitosas que hemos tenido y que precisamente otros países que en el caso de Costa Rica, etcétera, también en el mundo en condiciones similares a las nuestras, contextuales, podrían también de nuestras experiencias capitalizar y entonces más bien que la investigación se vea traducida en conocimiento real. Y yo diría que solo si cambiamos nuestra forma de pensar va a cambiar nuestra realidad. Y entonces es lo que nosotros tenemos que hacer en la academia. Cambiar nosotros, primero los que estamos ahí al frente de nuestros jóvenes, cambiar nuestra forma de pensar para cambiar nuestra realidad y hacer que nuestros jóvenes vayan detrás de nosotros en este camino que nunca, que realmente es importantísimo. Entonces yo creo que es ahí donde la gente va a percibir la importancia de la inversión que tiene las becas que se nos otorgan para poder venir, formarnos y de todo ese instrumento de investigación y de toda esa generación de conocimiento que estamos haciendo, especialmente en el área nuestra de ciencias económicas empresariales, que realmente sostiene el resto de las organizaciones, ¿verdad? Pero que, como les digo, muchas veces no se nos ve como, como toda la generación de conocimiento que tenemos. Entonces,
agradecerle a la Oficina de Asuntos Internacionales la oportunidad de poder participar y poder compartir esta gran experiencia, y pues motivar también a todos los compañeros que están en este momento como yo y a los que vienen detrás y pues los que ya estamos, ya ahorita llego, Francisco, si Dios quiere. Sí, aquí la estaremos esperando, Isabel. No, muchas gracias. Yo creo que para enlazar una cosa con la otra, eh, pues don Eduardo hablaba de las multilatinas, ¿verdad? Y usted, Isabel, nos hablaba sobre ese tridente de tecnología, instituciones y personas. Creo que si mezclamos ambas cosas, nos damos cuenta que si hay empresas multilatinas, también puede haber investigación multilatina, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde viene el enlace que tienen que hacer los investigadores y las universidades para crear conocimiento que nazca en Latinoamérica y que se implemente de primero en Latinoamérica, ¿verdad? Yo creo que el viejo continente y Norteamérica están ya muy acostumbrados a que ahí se produce ciencia, pero inmediatamente sus organizaciones y sus individuos aplican la ciencia que nace ahí. Yo creo que es un poco lo que nos falta a nosotros, ¿verdad? Que se produzca ciencia en nuestros países y que nuestras organizaciones lo apliquen de inmediato porque es una producción propiamente nuestra. Y lo otro es que, vamos a ver, el objeto de estudio en ciencias económicas son los individuos, son las personas, ¿verdad? Aunque estemos estudiando organizaciones, las organizaciones están compuestas por seres humanos y por lo tanto, al final de cuentas, al que estamos estudiando es a otros seres humanos. Y eso es un dato no menor, ¿verdad? Eso es investigación entonces que se está haciendo en nuestros países por nuestros investigadores y el que lo que está investigando son a nuestras personas. Ahora, enlazando esto y pensando siempre en esa internacionalización como algo necesario, ¿cómo podría la academia ayudarnos a solventar las necesidades que las sociedades tienen y que estas son cada vez más exigentes? Tal vez, don Eduardo, empezamos con usted a responder esta consulta. Bueno, la verdad que nosotros, debido a este cambio importante que ha existido en cuanto a, por ejemplo, primero ya sabemos y se ha repetido tantas veces que se ha abierto el mundo, y cada uno de nosotros puede ver realidades tan distintas. Por ejemplo, recién Isabel planteaba con mucha claridad la importancia que tiene, por ejemplo, hacer congresos que sean realmente de investigación más científica, seria, para que podamos atraer o que vengan a estos congresos personas de otros lugares, de quizás que están más desarrollados en investigación. Eso tiene que ver porque Isabel este último tiempo ha estado allá y ha podido ver una realidad de una investigación rigurosa, clara, con personas que tienen un conocimiento y un hábito de investigación mucho más importante que la que existe en nuestra universidad. Entonces, eso mismo hace que en este caso concreto queramos tener, por ejemplo, más investigación, y porque hemos aprendido de otras culturas. Eso mismo ocurre con las personas cada vez que vamos de viaje, que una persona, por ejemplo, de nuestros países viaja a Estados Unidos, a Europa, y puede ver la diferencia que existe entre los servicios, cómo la sociedad apoya el turismo, cómo los gobiernos o las organizaciones encargadas del turismo apoyan el turismo. Existe una cultura del turismo, por ejemplo. Así que cuando uno vuelve a su país, ve un país más despreocupado, un país que no tiene todas las condiciones. Entonces uno viene con una expectativa muy alta y se convierte en un consumidor más complejo, un consumidor Ujú. que exige más, un consumidor que quiere mejores servicios, que encuentra que en nuestros países se baja del avión y se da cuenta que nuestro país no es como debería ser. Entonces, nos convertimos en sí mismos en sociedades más complejas, más difíciles de poder descifrar para nuestras investigaciones, y eso requiere estar constantemente sobrevigilando esa, esas costumbres, ver qué van determinando esas diferencias. Recién hablábamos ahí de la tecnología, lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial. Hoy muchas profesiones van a quedar prácticamente, que van a tener que replantearse, el periodismo, muchas de las acciones que realizan.
el diseño gráfico. Hoy en día las herramientas hacen eso de una u otra manera. El conocimiento, hoy día las herramientas entregan conocimiento, ya no te entregan datos ni información. Hoy la inteligencia artificial te entrega conocimiento y por lo tanto las personas pueden tener más conocimiento a la mano y por lo tanto podrían en el futuro, o sea, menos antes que termine este año, van a existir aplicaciones de las personas van a conocer pocas, en pocos minutos, solamente metiendo los prompts que son los adecuados a los sistemas de inteligencia, a las herramientas, y va a tener información del mercado, va a tener información respecto a cuáles son los mejores productos, van a generarse y además fundamentos respecto a por qué son los mejores productos. Y claro, lo que pasa es que nosotros no tenemos información que alimente esos herramientas. Nosotros hoy en día, si bien es cierto, por ejemplo, el chat GPT llega hasta septiembre de 2021, 21. pero ni eso, no entrega información respecto a nuestros países porque no generamos información, no tenemos, por lo tanto, cuando un consumidor busque a través de las herramientas información sobre productos, va a llegar de productos extranjeros, ¿cierto? Y lo va a encontrar a través de plataformas que importan productos. Pero ¿qué pasa con nuestros productos? ¿Qué pasa con incluso productos que son propios de nuestros países, como verduras, frutas? No tenemos información. Y la que se genera es información muchas veces privada, que guardan las propias empresas. Entonces, ¿cuál es el papel que tenemos en la universidad? En la universidad estamos obligadas a generar información, mejor calidad de información para que las herramientas de inteligencia artificial puedan construir conocimiento sobre los productos cuando consulten los consumidores y puedan ya opinar cuáles son los mejores productos, tengamos mayor posibilidad de que estas herramientas tomen nuestra información, porque no está, entonces no las va a tomar. Va a terminar, como vuelvo a decir, eh, digamos, recomendando productos extranjeros. Siento que las personas aquí mismo pueden tener un producto mejor. Entonces, la labor que tenemos nosotros para esta sociedad más exigente, como lo plantea el doctor Francisco, es algo que en definitiva tenemos que enfrentar a través de la generación de mayor información. No sé, tú, Isabel, ¿qué opinas de eso? Definitivamente, bueno, el tema de la inteligencia artificial, interesantísimo, el reto que tenemos desde todo punto de vista, hasta en la academia, ¿verdad? Para que realmente el aporte que de nuestros muchachos sea realmente su inteligencia, ¿verdad? Porque de ahí ahora les es más fácil conseguir cualquier cosa por medio de la inteligencia artificial y el alcance. Yo tuve la oportunidad de participar acá en un ciclo de conferencias que dieron del tema y precisamente fui para informarme porque es muy importante y es riquísimo para estudiarlo en la agricultura, etcétera. Está reconstruyendo cosas interesantísimas, hasta como los enjambres de abejas, etcétera, con análisis. Entonces yo decía, qué maravilla, pero la mayoría de la gente que fue a las charlas decía, ¿y qué va a pasar con nosotros? ¿Y cómo van a regular eso? Y yo decía, bueno, más que eso, lo que tenemos nosotros precisamente que pensar es cómo afrontamos ese reto. Y precisamente coincido en que no tenemos información de nuestros países. ¿Y por qué? Porque no hay una cultura de información. Yo precisamente no me daré por vencida y vamos a ver si sale antes de que termine el doctorado o no, pero yo quiero hacer una publicación solamente de América Latina. ¿Pero por qué no la he podido hacer? Porque no hay cultura. No hay ¿Mm? cultura de investigación. Al no haber cultura de investigación, ¿qué es lo que pasa? Haces un instrumento para recolectar la información, hasta hablas con la secretaria, con los alcaldes, con todo el mundo, y todo el mundo, sí, 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 pero lo dejan, pasan los meses y bueno, ya he logrado algunos, pero año y medio, ¿verdad? Detrás. Entonces, yo creo que es ahí donde nosotros tenemos grandes oportunidades. Yo lo veo precisamente como eso, como academia, como universidades, conjuntamente tenemos grandes oportunidades y que ese sea, que la sociedad pueda ver ese valor agregado que nosotros le vamos a dar en el sentido de poder, que ellos vean cómo nosotros tomamos la información, la analizamos y la ponemos al servicio de ellos.
por medio de investigaciones serias y de cosas que precisamente les proporcionen a ellos lo que necesitan, ¿verdad? Y por eso es que, digamos, yo le he dado también este enfoque a la investigación, porque digo yo, siempre vemos números, solo números, pero ¿qué está pasando realmente con las personas donde se va a desarrollar el modelo? ¿Qué está pasando con ellos, con su ambiente, con su impacto? ¿Cuál es el impacto que realmente eso va a tener? ¿Va a ser un impacto positivo? Pues perfecto. ¿No lo va a ser? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y es parte de los resultados en general que vamos teniendo, precisamente, que, bueno, hay un modelo y todo lo implementamos, pero tal vez eso no es lo que va para mi ciudad. Es más, hice una ponencia en Higgs, que es este congreso en Hawái, ¿verdad? De Costa Rica, ahí ya ese sí ya está publicado por ellos, y donde precisamente se nota muchísimo, por ejemplo, en nuestro mismo país, que es un país pequeño, donde tenemos 82 cantones, que son como, para decirlo desde el punto de vista de nosotros, nuestras ciudades, se denota cómo tenemos diferentes clústeres de ciudades donde algunas van más por la participación del ciudadano, otras van más por la tecnología y otras más por la economía. Tres clústeres muy interesantes tenemos ahí, donde sí, otros lo que quieren es participación, quieren que sus gobiernos les den participación. Los de la economía, Costa Rica es un país totalmente turístico, quieren ir por la parte económica. Su orientación es hacia la parte económica y ahí es donde ellos dicen, vamos por ahí, nos vamos a desarrollar. Entonces, si vas a implementar un modelo como el de ciudad inteligente, tenés que tomar en cuenta esas características contextuales y eso te lo tiene que decir la academia. Fue muy interesante porque hace poquito hicieron un congreso de municipalidades y de territorios inteligentes en Costa Rica. Yo participé no como ponente, sino dentro del público que estaba y pues por supuesto planteaba ahí inquietudes a raíz de las investigaciones y decía, bueno, ¿y esto cómo lo podemos hacer? Encadenamiento, instituciones públicas, Universidad de Costa Rica, IFAN en el caso de Costa Rica, y más experiencias de otros países, imagínense todo lo que realmente nosotros podríamos agregar. Yo creo agarrando un poquito de lo que mencionan ambos, es importante que la región, ¿verdad? Que Latinoamérica deje de temerle a la información pública. Como mencionaba Eduardo, muchas de las investigaciones, que son investigaciones de mercado y que por supuesto le cuestan recursos a las compañías, se quedan dentro de las compañías, ¿verdad? Pero muy probablemente sus competidores están haciendo exactamente lo mismo, otras participantes del mercado están haciendo exactamente lo mismo y cuando nos damos cuenta todos saben exactamente lo mismo, pero todo el mundo tuvo que pagar para hacer su propia investigación. Entonces, ¿por qué no realizar mucho más investigación que sea abierta, que sea pública, que todos puedan accesar los datos? Yo creo que especialmente con lo que mencionan ustedes de la inteligencia artificial y lo que estás estudiando vos, Isabel, sobre ciudades inteligentes, cada vez más Latinoamérica debe abrirse a no solo no temerle a que la información sea pública, sino a que se creen mucho más mecanismos para realizar esta investigación. Isabel, quisiera empezar con vos con la siguiente consulta. ¿Cómo consideras que la internacionalización contribuye a las ciencias económicas? Bueno, yo diría que muchísimo porque nosotros podemos ver el surgimiento hasta de nuevas teorías administrativas que son aplicables a nuestros territorios, ¿verdad? Entonces, y no solamente aplicables a nuestros territorios, sino también nos vamos dando cuenta. Yo, mediante la investigación, me he ido dando cuenta, sinceramente también, de que cada vez es menor la brecha que existe en la aplicación o de lo que espera la gente, de los conceptos de lo que es sector privado y sector público. O sea, ya la gente espera que el sector público le responda muy similar a como espera que le responda una empresa de la cual es cliente. Entonces, diría yo que se va dando mediante la internacionalización que nosotros hagamos y las investigaciones ya más globales que podamos hacer, nos vamos a ir dando cuenta cómo ya otros países han ido cerrando esa brecha y nosotros también podríamos irlo haciendo en nuestros países, ¿verdad? Porque yo recuerdo cuando, por ejemplo, en la misma universidad yo estaba y yo les hablaba de servicio al cliente. Me dicen, aquí no se habla de cliente, aquí se habla de usuario. Y yo le decía, bueno, finalmente el usuario, ¿quién es?
a quien nosotros le servimos. Entonces, ven, a veces esas brechas, muchas son mentales. Entonces, yo creo que nosotros tenemos la oportunidad, precisamente al aprender de lo que otros están haciendo, precisamente llevarlo a a nuestros países, como me encantaba lo que decía Eduardo, de que cuando ya llegamos y nos bajamos del avión, es cuando decimos, bueno, yo digo, es que un montón de oportunidades. Yo desde aquí ya las estoy viendo, ¿verdad? Pero ese montón de oportunidades que podemos realmente nosotros, de qué manera que estos recursos que se han invertido en nosotros, llevarlos más allá, a ser más productivos y hasta que en la misma universidad, este gran esfuerzo que se hace en las mismas carreras también se le dé mucho énfasis, ¿verdad? Porque si no, si llegamos y otra vez nos consumen, nos metemos de cabeza solamente a dar clase, ¿verdad? Dejamos otra vez de lado algo tan importante como es la investigación. Entonces yo creo que también vamos a tener que empezar a nivelar todo ese tipo de cosas para que precisamente este dinero invertido le llegue a los usuarios finales, de tanto de nuestro sector público como nuestro sector privado, pero ante todo donde podamos compartir, ¿verdad? Esos conocimientos que se generan en ciencias económicas y que vos decías muy bien, todo el mundo paga para que le den el mismo resultado. Ujú. Cuando las universidades lo tenemos y lo podemos dar, porque como son recursos públicos, precisamente, lo podemos dar al servicio de las personas. Entonces, yo creo que precisamente con este proceso, que las ciencias económicas crezcan en resultados, pero para el bienestar no solamente del sector privado, sino también del público, que, que hoy por hoy ya nuestras personas ya no están dispuestas, no es como antes, que se le consentía, digamos, de ahí la burocracia, no, no, no. Las personas que están ahora en un papel de que exigen igual al público que al privado. Y nosotros somos parte, digamos, como docentes de ese sector público que debe de responder y ayudar a que nuestras instituciones lo hagan. Entonces, ese sería el gran aporte que podemos dar, me parece. De acuerdo. Eh, bueno, el tiempo nos está ganando un poco. Tenemos que ir haciendo una reflexión final sobre todo este tema de las ciencias económicas, de la internacionalización, del aporte que hace la investigación a nuestros países, a nuestras sociedades. Entonces, Eduardo, tal vez arrancamos con vos. ¿Cuál sería tu reflexión final sobre todo este tema? Bueno, mi reflexión final, la verdad yo me tomo lo que dice Isabela. Yo encuentro que lo que plantea Isabel es extremadamente importante. Uno va notando cuando existe esa gana, eso de querer contribuir al país. Yo veo en Isabel, la verdad, y se te nota, Isabel, de verdad que es de eso que uno necesita aquí en la academia, personas que quieren entregarle a su país conocimiento, se te nota, se te ve, y eso no creas tú que es tan fácil de encontrar, ¿no? Uno a veces cuando estudia afuera y vuelve, lo que quisiera es seguir en ese mundo, pero tú en cambio se ve que tienes muchas ganas de contribuir a tu país, a Latinoamérica, y en ese sentido te felicito y te lo digo Gracias. desde el corazón, de verdad, porque ese es fíjate que tú eres un ejemplo para muchos. Lo que pasa es justamente eso, a veces uno vuelve del doctorado y sigue haciendo investigación que lo leen otras personas, que no les importa mucho a nuestra propia cultura o nuestras instituciones, y por lo tanto eso de que las instituciones por una parte, como las universidades, no te llenen de mucha de clase, ¿cierto? Que te permitan seguir investigando por un lado y por otro tener personas como Isabel que quieran seguir contribuyendo al país y hagan investigación que entregue, como decía Francisco, el doctor Francisco, que esto esté abierto a las instituciones y que se puedan usar libremente. Y como reflexión final, yo diría que uno puede hacer estas cosas en dos mundos. Por una parte, uno puede hacer investigación, que también entiendo que Isabel lo está haciendo así, ¿cierto? Una investigación donde uno puede tomar una data, ¿cierto? Y parte de esa data contribuir un buen paper, un buen análisis que pueda ser de interés más global. Pero al mismo tiempo, esos mismos análisis luego hacerlos para nosotros, no quedarnos solo con el dato global. O sea, se pueden hacer esas dos cosas
y creo que finalmente la internacionalización de llevar a personas a estudiar un doctorado, que vuelvan a los países a, a, a entregar ese conocimiento, a hacer investigación y que además hagamos alianzas con otras universidades es fundamental, fundamental para crecer, fundamental. Solo así vamos a seguir teniendo información y que la inteligencia artificial no nos gane. Exacto. Isabel, tu reflexión final sobre este tema de la internacionalización de las ciencias económicas y de la investigación específicamente, o más centrado, digamos, en todo el aporte que podemos hacer desde Latinoamérica. Sí, yo quisiera como agregar más bien a lo que el doctor Eduardo mencionaba, y es entonces ese reto que tenemos de que la internacionalización pase también a nuestros estudiantes, porque precisamente tenemos que crear ese amor a la investigación a nuestros estudiantes también, a aquellos que tienen esa semillita, a los que tienen esa semillita, ¿verdad? Porque yo lo he tenido en los grupos donde, digamos, hacemos trabajos de investigación y yo veo que algunos estudiantes se esmeran y vamos hasta más allá de esos trabajos de investigación y otros lo hacen más o menos. Eso, y entonces ahí es donde vos vas identificando cuáles son, digamos, estas semillitas que nosotros podemos ir tomando en nuestras universidades y más bien, por eso les decía anteriormente, intercambios de profesores, de nuestros estudiantes, entre nuestras universidades y precisamente con todos estos estudiantes, semilla que vamos a ir identificando en nuestras aulas. ¿Para qué? Para que precisamente esto crezca, se vaya fortaleciendo y crezca con una visión de América Latina y también de mundo, ¿verdad? Pero por supuesto, dándole énfasis a nuestro continente primordialmente, ¿verdad? Entonces, por eso te decía que más bien para mí es como un agregado de lo mucho que podemos hacer y que falta por hacer, pero que tenemos la capacidad para hacerlo, eso ni dudarlo, ¿verdad? Entonces es nada más ya pues cristalizarlo. Yo espero, como siempre, que nuestras universidades tenemos que ser factor de cambio, ¿verdad? Porque siempre van a tender a que vayamos a hacer lo mismo, pero nosotros tenemos que ir, por eso yo decía ahí, en algún momento que hablaba tal vez con vos, Francisco, te decía, bueno, ahí ya tenemos que ir, nosotros ir haciendo que esas cosas cambien para que precisamente todo ese fruto que nosotros recogimos pueda brotar allá en nuestros países y en América Latina. Sin duda me quedo con una multiplicidad de ideas, una multiplicidad de factores interesantes que han mencionado ustedes en este conversatorio que hemos tenido el día de hoy, en donde no queda más que motivar, ¿verdad? Un poco a lo que mencionan ustedes, a crear unión entre universidades latinoamericanas, entre investigadores latinoamericanos, para una mayor producción que nazca y permee a nuestras sociedades y que qué mejor que desde las ciencias económicas, en donde todos nuestros países están tan necesitados de efectivamente un crecimiento sostenido, un crecimiento económico que permee a todos los integrantes de la sociedad de nuestros países y que ojalá nos permita seguir creciendo, no solo como países, sino también desde una perspectiva de la ciencia, de una perspectiva de la producción académica. Muchas gracias a Eduardo e Isabel por sus aportes. Les invitamos a que nos acompañen en el quinto conversatorio denominado Explorando Horizontes Académicos, Experiencias de la Diáspora en España, en donde participarán la máster Catalina Lizano Barrantes y la magíster Ana María Quesada Ugalde, ambas integrantes de la diáspora en España. Para cerrar este conversatorio, a continuación les vamos a presentar la cápsula Conozca mi tesis. Que tengan un excelente día. Buenos días, mi nombre es José Julián Yabuno Tomás. Soy docente e investigador en la Escuela de Ciencias Políticas, Instituto de Investigaciones Sociales en la UCR, doctor en Historia Social por la Universidad Estatal de Campinas, situada en Sao Paulo, en Brasil, y esta es mi tesis. Mi investigación se titula Propagar la idea, anarquismo y mundos del trabajo en el istmo centroamericano,
Y esta investigación viene a dar continuidad a una línea de trabajo sobre este tema que he venido desarrollando desde el 2008. Para tener una mejor idea de lo que significa, me gustaría ponerles dos ejemplos históricos reales. En 1911 aparece publicado en el periódico Tierra y Libertad de la ciudad de Barcelona un anuncio que motivaba a sus lectores y lectoras a comprar la revista Renovación, publicación de sociología, artes y pedagogía racionalista, editada en la ciudad de San José, Costa Rica, por el poeta José María Celedón y el tipógrafo catalán Ricardo Falcó. 2 años después, el mismo periódico publica un comunicado en el que se hace un recuento de las actividades del Centro de Estudios Sociales Germinal, también de la ciudad de San José, y su intención de organizar a la primera federación sindical del país. Si bien las ciudades de Barcelona y San José estaban muy distintas geográfica y culturalmente unas de otras al inicio del siglo XX, la necesidad de llevar a cabo un proyecto colectivo internacional permitió que estos espacios se conectaran a través de personas, de ideas y organizaciones comunes. En mi investigación me encontré con muchas de estas conexiones, como las que acabo de explicar en el ejemplo, que iban desde el Canal de Panamá a la ciudad de La Habana, de la ciudad de Guatemala a la Ciudad de México, de San Salvador a Buenos Aires, por lo que para mí era más que evidente que tenía que desarrollar un método de trabajo que fuera local, regional e internacional a la vez, o dicho de otra manera, desarrollar una perspectiva transnacional sobre el tema. Esta investigación busca entonces reconstruir cómo se forma y organiza el movimiento anarquista en América Central y de qué maneras influyen en el movimiento obrero. Durante los siglos XIX y XX, los protagonistas y las protagonistas de este movimiento fueron todas las personas trabajadoras, sobre todo aquellas dedicadas a oficios manuales. Para organizar y llevar a cabo esta tesis, estas personas formaron publicaciones, grupos de afinidad, centros de estudio, bibliotecas, sociedades mutualistas y sindicatos. Todas estas asociaciones tenían el objetivo de ganar mejoras en las condiciones de trabajo, desarrollar actividades de ocio y, por supuesto, educarse y crear una cultura propia. En Centroamérica esto se ha estudiado poco y cuando se ha hecho, generalmente se ha dedicado a un solo país. Por esa razón, en esta investigación tratamos de abarcar todos los países de Centroamérica, dando sobre todo énfasis a aquellos donde encontré más información, que fueron El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Panamá. Mis principales fuentes de información fueron la prensa y esta se fue complementando también con algunas otras fuentes provenientes de instituciones gubernamentales, de archivos diplomáticos, de la policía, etc. Este trabajo me llevó entonces a visitar de forma presencial y trabajar en archivos de 6 países de América Latina y Europa y trabajar también de forma remota en otros archivos, pues por lo menos otros 5 países de América Latina. Con esa gran variedad de fuentes pude identificar nombres de personas, de agrupaciones y sobre todo las conexiones que habían entre estas. Dediqué entonces la investigación a 3 experiencias asociativas principales: la creación de la Federación de Grupos Individualidades Libres del Istmo de Panamá, la Confederación Obrera Centroamericana y la Asociación Continental Americana de Trabajadores. Finalmente, con esta información escribí una tesis de 6 capítulos en portugués que en este momento estoy traduciendo y editando para publicar en la colección del Instituto de Investigaciones Sociales. También es importante mencionar que este trabajo intenso de archivo y de viajes por distintos países no hubiera sido posible si hubiera contado con el apoyo financiero de la Oficina de Asuntos Internacionales, de la UCR, y también de la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo, que me permitieron concentrarme y desarrollar esta investigación en una perspectiva transnacional e internacional, dando énfasis sobre todo a la región centroamericana y a sus conexiones con otras latitudes. Entonces, invitadas a seguir esta investigación y agradecer a todas las personas que hicieron posible este trabajo.